Pues tú planteas la puesta en imágenes en vez de puesta en escena, como la arquitectura de una película se conforma a través de la puesta en imágenes. Y entonces la idea es igual que la arquitectura se conforma también a través de una puesta en sonidos. La arquitectura cinematográfica. La arquitectura cinematográfica. Se crea a través de una puesta en imágenes y una puesta en sonidos. Y esta puesta en sonidos conlleva en sí una idea de la escucha y de cómo conformar la escucha, igual que la puesta en imágenes. Bueno, lo que tú comentas en tu libro, la puesta en imágenes. Sí, pero no sé hasta qué punto son operaciones tan separadas. No son separadas para nada. Sí, por lo tanto, al hablar de puesta en imágenes, en cierta forma ya deberíamos hablar de una puesta en sonido, ¿no? o a la inversa, no lo sé. A veces se habla, a veces no, se habla de paisaje sonoro. Sí. Pues, claro, paisaje sonoro implica esta construcción del paisaje. La cuestión es saber, ¿se trabaja simplemente en el sonido para construir este paisaje sonoro y luego las imágenes se añaden, o es a la inversa? Claro. Yo creo que, a ver, desde el punto de vista de la industria hay una cierta separación. Esto siempre es así. Hay un diseño de la imagen y luego hay un diseño del sonido. Sí. Se trabaja el sonido cuando está hecha la imagen, entonces empiezan a añadir las capas, empiezan a crear estos ambientes, etc. Quizá para poderlo entender bien lo que tú estás diciendo, se debería plantear como una operación a la inversa, la posibilidad de poder construir paisajes sonoros, o sea, poner sonido y entonces buscar las imágenes, a ver qué pasaba. No sé si esta operación se ha hecho. No lo sé. Y tampoco, pero sería una operación interesante. De construir estos ambientes sonoros y luego intentar buscar las imágenes que de alguna manera representaran esa cuestión. Ahora también tenemos, digamos, diferentes maneras de construir esto, porque una puesta en imágenes podría pensarse desde un punto de vista pictórico, es decir, imágenes más o menos planas, como sucede muchas veces en las películas de montaje, en el que como no está ocurriendo nada, sino que son simplemente montaje de imágenes, parece que todo transcurre en una línea superficial. Sí. Entonces también a veces el sonido es eso, es como una línea superficial, a veces la voz en off no está localizada en ningún lugar, tiene siempre el mismo punto. Sí. Esta es una forma. La otra es la tridimensionalidad, porque entonces la puesta en imágenes de una película, la puesta en escena implica una profundidad de campo y por lo tanto un espacio en el que se mueven los personajes. También el sonido acompaña esto, evidentemente, pero porque acompaña la imagen. Si el personaje se aleja, pues se aleja la voz. Bueno, sería pensar entonces en esa construcción de un espacio sonoro tridimensional por sí mismo. Claro, yo digamos... Bueno, estaba pensando ahora que claro, la música en realidad en general no se lo ha planteado esto, ¿no? Es decir, la música va por un punto. Cuando apareció el sonido estereofónico, de alguna manera lo modificaron en algunos casos para precisamente dar esta sensación. Claro. Sí. Las cuerdas por un lado, el otro por el otro, más que en la música sinfónica y conjuntos pensados de esta forma. Bueno. La música cosmática, ¿no? En ese sentido, que se... Sí, la música es solo para ser escuchada y no vista en ningún lugar. Pero la posibilidad de que esa música esté dando idea de algo. Es decir, que por la forma que está distribuido los sonidos, música o sonidos, sí, en ese sentido, está dando la sensación de espacio. Claro. Igual que se podría pensar en unas imágenes que dieran la sensación de sonido, en este sentido, es exactamente que podría ser eso. Creo que estamos más atrapados o siempre hacemos imágenes a través de sonidos y no a través de las imágenes pensamos en sonidos.
sea, pensar, lo que dices es que pensamos los sonidos a través de las Escuchamos sonidos y pensamos imágenes. E ideamos, imaginamos, creamos imágenes. Sí, sí, eso hemos hablado en algún Sí. momento, de esta cuestión referencial. O sea, que las imágenes es primordial, lo visual es... Claro, lo visual es primordial para nosotros. Sí. Romper esto es muy difícil porque ahora mismo cuando yo estaba hablando esta puesta en sonido, estoy hablando, claro, de espacio. O sea, no de algo que surge del sonido en sí mismo. No. Es algo abstracto, no lo podemos, casi no lo podemos pensar, ¿no? No. A menos que lo localicemos en un espacio. O sea, ¿cuál sería la relación en este sentido? La relación tridimensional o más dimensiones del sonido. O sea, estaba pensando ahora en Mike Phillips, el director inglés que ha trabajado bastante la cuestión de la múltiple pantalla en algunas de sus películas. Sí. Entonces, en un momento determinado, dice que él, en una de sus, no recuerdo cuál era ahora, dice que trabaja el guión con algo que parece una partitura musical, es decir, que tiene diferentes bandas, ¿no? Sí. Y que entonces, por lo tanto, puede colocar las imágenes en un lugar o en otro, sabiendo que se superponen, que siguen la línea, pero evidentemente, digamos, es como si hubiera creado una nueva dimensión conceptual de cómo las imágenes se van a interpretar. Pues puede partir la pantalla, puede superponer una pantalla a otra, pero tiene esta cuestión musical en el fondo. Claro, no sé, sería pensarlo a la inversa en este sentido, ¿no? Como la propia música o los sonidos se podían interpretar a través de esta especie de diferentes capas, que también, ¿no? La música es porque el contrapunto y la armonía implica todo esto, Sí. ¿no? Pero luego al final todo acaba conjuntando. En un conjunto, sí. Entonces, ¿cómo sería si no fuera en ese conjunto? Supongo que llegaríamos a la música Electrónica o este tipo de... o más moderna, pero tampoco da esta impresión que realmente haya esta preocupación por el espacio. Vaya, seguro que alguien lo ha hecho esto. Sí, seguro. Se ha investigado. ¿Tú has podido ver al final la vida del hijo de Saúl? No No lo has visto. No lo he visto. Empecé a ver el Feber, ¿Cuál, perdona? Que la empecé a ver. Sí. La dejé, me parecía, no, la tengo que ver. Entonces, si empezaste, oíste cómo se genera todo un... ¿O qué? No. ¿No? No llegaste a ver eso. No me acuerdo cómo empieza, la verdad. No recuerdo el principio. No, pero simplemente para ver que estaba funcionando. Ah, vale. No 5 minutos aquello. Ah, vale. No he sentado. Uy, 5 minutos. Entonces, hay una cuestión en esta peli y que se podría de repente trabajar, que la imagen, el sonido siempre hace referencia a lo que llamamos fuera de la imagen o en off. Y a través de lo que estamos viendo nos imaginamos esta otra imagen. Fuera del campo, sí. A través del sonido. Pero no un atisbo, no las películas de miedo que es un momento dado que está el malo detrás, sino que se construye directamente toda la película así. Por tanto, de algún modo tiene que haber un guión de sonido. Claro, pero porque los sonidos son sonidos de otras personas que están hablando, que están ocurriendo cosas fuera, Que están, sí. y nunca la cámara nos lo enseña. Un poco como... Pero ahora estaba pensando en la creación de las imágenes muestran otra película o sea que hay... y el sonido es otra película. Pero no cogiendo... Y en algún momento, digamos que la trama se une del sonido de una película con la imagen de la otra película. Bueno, esto es una... No tiene nada que ver con lo que he podido ver, ¿eh? Es una idea. Serían ver dos películas en una misma, pero tiene que haber una relación entre las dos y un porqué se hace esto. ¿Estás diciendo que esta es la película? No, esto no tiene nada que ver. Me estoy inventando. Vale, Total, esto es imaginación. Así puesta en la mesa, tirada aquí. Entonces se montaría se crearía un imaginario a través de esos sonidos que no tiene que ver con el imaginario puesto en imagen. Ya, lo que pasa es que
el espectador, el oidor, intentaría construir siempre la relación. Y claro, pero tú le montarías una relación, o sea, tiene que haber una idea detrás del por qué esto, no solo por la cosa técnica, para ver qué te pasa. Lo interesante es que, a ver, que te dé la sensación de que algo está pasando ahí, que no, que la imagen, el que pueda estar en la imagen, está interpretando cosas que no tienen que ver con lo que está a su alrededor. Exacto. ¿no? Pero hay una ligación. Pero tiene que haber una ligación. No es simplemente una desincronización. No, y claro, de repente es eso, me estoy inventando todo esto, ¿eh? De repente este sonido puede ser su subconsciente hablándole, que no tiene imagen, y la imagen es su consciente viviendo en el hoy X. Sí, o a la inversa, mejor. ¿no? O a la inversa, el sí. El sonido es el mundo real porque es más... Y su imagen es el inconsciente. Y la imagen es el inconsciente, con lo cual, digamos, es más potente en el sentido de que la sensación del espectador es de creer, o sea, la intención lo más normal es creer la imagen, no creer el sonido. Claro. O sea, el espectador está interpretando totalmente. Siempre que lo que oye son voces, alucinaciones, etcétera, pero que la imagen es verdad, claro, le sorprenderá en un momento determinado que no, que lo que era verdad era aquello, que la imagen es lo que no funcionaba. Y esto en 3D. Ya. Entonces ya... Sí, es el 3D, son el telefónico magnético. Venga. No, pero está bien lo de 3D en este sentido. Sí. Porque yo creo que el 3D siempre, hasta ahora, por lo menos lo que hacen es dar una sensación alucinatoria. Claro. ¿Sabes? No es más realista. Ya. Que es más realista, pero en realidad a mí siempre me ha producido estar viendo alucinaciones. Claro. Yo nunca me he puesto unas gafas y he visto una escena, no. Sí, a ver, ibas en 3D, No, me da mucha rabia. La vida de Pino la vi en 3D, que tenía que haberla visto en 3D. No. Sí, y Avatar. Avatar tampoco la vi. La vi en tele, ya es peor. Sí, pero No, fatal. No sé la cosa. Avatar era eso, psicodelia pura. Pero que tienes esta sensación, así como con la pantalla mal, Sí. pierdes la sensación de los bordes en cierta manera. Sí. Tienes que abstraer un poco, bueno, así evidentemente los que vemos mucho cine, corremos. Sí. Pero es muy fácil dejarte ir. Yo entiendo que la mayoría del público se deja ir y no ve los bordes, sino que ve como que está pasando aquellas cosas. En cambio, en el 3D tienes una sensación de que es como una especie de mundo así, como una especie de bola que está ahí delante, ¿no? Es algo, esto es como un mundo en miniatura. Ya. Es curioso. Es el mismo tamaño de pantalla, pero tengo esta sensación de que es como algo que estás viendo como de lejos, como si fueras Dios viendo el mundo. ¿Y las inmersivas también? Las inmersivas es distinto. Que tampoco he estado con gafas. No, las inmersivas es distinto. No, es otra cosa. Estás dentro, ¿no? Entonces, claro, no hay bordes porque te giras o estás viendo, es otra cosa. Ya. Está ligado a tu cuerpo de otra manera. O sea, no, lo que se rompe es esta cuestión de separación, que yo creo que el 3D la incentiva, o sea, la incrementa, vaya. En cambio, en las inmersivas, o sea, la separación quiere decir entre el cuerpo y la imagen. En cambio, en las imágenes inmersivas, el cuerpo está muy ligado con todo lo que tienes alrededor, porque claro, cuando te giras lo ves y se modifican las cosas. Y creo que una de las formas de crear una dramaturgia es precisamente incrementar esta sensación de que el cuerpo y la imagen están unidos. Claro. Y lo inmersivo lo que tiene es un punto de onirismo. Claro. Es curioso. Ellos mismos han planteado temas que de alguna forma tienen que ver con sueños, etc. Pero cuando lo piensas, la forma en que te comunicas con aquello es como si estuvieras en un sueño. Ya. Supongo que cuando sea muy realista la imagen y hará eso, pero incluso en este caso me da la impresión de que habrá esta sensación de estar inmerso en un sueño. O sea que cuando estaba el Second Life, por ejemplo, que no era inmersivo en el sentido no de físico de estar dentro, pero las personas que participaban del Second Life y pagaban y se hacían su mundo debían estar, como tú dices, como en un sueño. Un poco según esto. Bueno, en realidad, claro, las posibilidades que había eran pues, claramente oníricas, que era poder volar, poder cambiar el cuerpo
sea, te paseabas por allá, aquello era un circo. Yo no lo he visto, no he estado nunca. No, interesante porque pues eso, aparecía alguien con unas alas de ángel, otro con no sé qué, unos vestidos de no sé cuánto, y claro, una sensación angustiante. Para mí era angustioso al principio porque, claro, no era un juego, estabas en realidad delante de personas. Recuerdo que al principio se podía entrar en todas partes, luego empezaron a poner barreras, ¿no? Porque podías construir una casa y entonces, evidentemente, para entrar en una casa necesitabas un permiso, llamar, cosas de estas. Había lugares que estaban, digamos, Cercados. Fronteras, cercados. Pero yo al principio pude entrar. Me acuerdo que una vez entré en una casa y de pronto salió alguien ya, y me preguntó algo. Y yo caí en casa con los dedos en pánico y la vuelta a la batalla y salí. Sí, qué bueno. Sí, porque me pareció rarísimo. Ahora tenerme que poner a conversar, pero no sé, no era eso. Eso era como... Ya. O sea, de pronto era como caer en la realidad, pero en la realidad dentro del sueño, ¿no? Claro. O sea, la realidad parecía ya. Claro, ver a alguien que en otro lugar del mundo se estaba enfrentando a mí, me estaba diciendo ¿qué haces tú aquí? En mi casa. Exactamente. Y tú, a ver, un momento, yo soy la mía. Y por otro lado, claro, tenías que escribirlo, porque a lo mejor hablando todavía es más difícil. Pero claro, la idea de que tenías que pensar, por otro escribirlo en inglés, me pareció salir. O sea que tenías un personaje dentro del Second Life para poder entrar. Para poder entrar, sí. Qué increíble debe ser. Debe estar por ahí colgado. Sé que lo dejabas en un rincón. ¿Ah, sí? Sí, ¿Tenías casa? No, la casa tenías, entonces para construir casas, entonces ya tenías que empezar a pagar con los lindens estos. Sí. Esto también era interesante porque el vínculo entre, digamos, el sueño y la realidad era la visa. Ya. Porque la visa era lo que convertías los lindens, lo que hacía que tu realidad entrase allá y de allá, o sea, el dinero era un punto intermedio entre los dos mundos. Pero bueno, podías pasearte, podías esto, y recuerdo pues eso, que uno de estos avatares lo abandoné al cabo de un tiempo. Eras hombre y tenías una edad. Entonces te ponías un cuerpo, ¿no? Ponías un cuerpo, pero no había muchas... ¿No? Ah, vale. Podías cambiar, o sea, bigote, barba, pelo, no sé qué, pero no, yo recuerdo, no había niños y personas mayores. Ah, vale. Todo estaba en una franja de edad determinada, entre los 20 y pico, 30 y pico. Como que eso también pensaban quiénes. Que esos eran los que se iban a meter. Y no, entonces, ya te digo, durante mucho tiempo, pero luego otra vez, por alguna razón, volví a entrar, pero claro, ya no encontré, no había puesto el nombre, ya no me acuerdo, creo, pero, o sea que debe haber 2 cadáveres colgados en un superespacio. Tienes 2 cadáveres. Esperando que Dios los redima otra vez. ¿Y esta segunda vez? No, simplemente era para algo, no sé qué había leído, y entonces volví a entrar para mirar qué habían sacado, porque habían creado. A ver, se colonizó inmediatamente por cuestiones también mercantiles, ¿no? Claro. Empezaron a poner tiendas que tenían ciertas cosas que podían utilizarse y que no las tenían, empezaron a poner salas de exposiciones, bueno, eventos, estaba bien. En realidad estaba bien. Era curioso. ¿Y tú caminabas con él? Yo no, estaba sentado. No. No, claro, podías correr, caminar. Podías correr, caminar, volar. Había volar y luego la teletransmisión, digamos, que te ibas a otro sector a través de simplemente decir que ibas a ver. No tenías que recorrer. Al principio parecía que todo estaba mucho más así. Ya. Y todo estaba como en un lugar. Pero luego empezaron a crearse lugares, que claro, no había un transcurso. Claro. De unos a otros. Qué interesante. Volando por encima del mar, llegar a otra isla. En algunos casos sí, pero en otros era otro lugar. Pues para llegar a ese otro lugar tenías que decirle dónde querías. Como te estaban anunciando siempre cosas que ocurrían, una especie de performance, yo no sé dónde, o no sé qué, una conferencia, no sé cuánto, para llegar ahí. O sea, ¿tú podías dar una conferencia, una charla tú ahí dentro? Sí. ¿Y diste? No. No. Ni tampoco asistía a ninguna, porque no
O sea, no coincidía cuando yo estaba allá, pero había, sí. Sí, no, y en realidad había toda una línea de estudios de universidades que utilizaban esto para enseñar. Había como cursos. No sé, ahora ya hace mucho tiempo que me voy, por ejemplo, no sé cómo está. Creo que no tuvo el éxito que se esperaba. O sea, tuvo una subida muy al principio, con la novedad, y luego se quedó una... Bueno, qué interesante esto. Sí, pero una experiencia interesante. Y horas debes estar, porque esto debe ser entretenidísimo. Eso es lo que yo no me gusta estar. No juego los videojuegos precisamente por eso. Porque no puedo estar horas allá jugando. Me gusta investigarlo, ¿no? Y también es distraído, evidentemente. El juego era más pequeño. Hombre, todos los dos ahí. Sí, era la excusa, ¿no? Claro. Pero eran los del principio, que para mí eran más interesantes, porque luego todo se convirtió en disparar y correr y disparar. Eso ya no sé, excepto cómo estaba construido eso. Pero al principio había uno de una serie que se llamaba Myst. Sí. No. Eso estaba muy bien, era muy estático, pero era muy misterioso. Era una isla desierta. Estaba llena de lugares y edificaciones muy extrañas. Entonces tenías que ir y ya ahí no había avatar, o sea, tú avanzabas, ¿no? Simplemente pantalla. Sí. Y tenías que investigar qué era aquello, o sea, y descubrir para qué servían aquellos aparatos que había allá, en la biblioteca, esos libros que te indicaban algo y que ese algo te permitía entrar en un sitio. Era un ambiente muy raro. Sí. Y estaba sacado claramente, como decían, de una novela de Bioy Casares. Sí. Se llamaba La Isla de Morelis. No la conozco. Sí, La Isla de Morelis. Morel. La Isla de Morel, Bioy Casares. Era claramente esto, digamos, sabemos. Luego hicieron dos versiones más, ya un poco más sofisticadas, River, no sé, y eso era realmente interesante porque había esta cuestión misteriosa. Claro. Estaba siempre entrando en paisajes, en lugares, edificaciones, con máquinas, cosas que no sabías lo que era y tener que investigarlo estaba bien. Claro. Era interesante que hubieran empezado a salir. Sí, no. Y matarlos a todos, no. Era ese punto. Sí. Pero claro, a veces anuncian un juego y dices, bueno, hay algunos de investigación que también son interesantes, he intentado seguirlos un poco, ¿no? Entrar en una casa también y hay un crimen y entonces tener que investigar en las habitaciones qué pasa. Claro. Me han hablado de un juego real, o sea, real en el sentido de que que se organiza, que es... ¿Cómo era? Me lo comentaron en Francia, en París. Yo supongo que aquí existe. Te meten en una habitación y entonces te dicen... Esto es un juego real. Sí. No es un juego, sino que vas a un sitio. Sí. Yo también he oído hablar. ¿Cómo es? Y te dicen, no sé qué, tienes que averiguar algo. Sí, para poder salir o algo así. Sí, para poder salir de la habitación. Sí. Eso ya... Sí, yo también lo he oído esto. Pero esto es otro... No tiene así. Sí, había dos que en algún sitio leí que estaban muy bien, que tenían también un carácter un poco onírico. Era eso, ibas a una casa y había una nota de que alguien que conocías había ido, no sabías por qué, y tenías que averiguar por qué había desaparecido. Entonces podías entrar en todas las habitaciones, abrir cajones, etc. Y otra que corría en una costa con unos paisajes también muy extraños. Pues tenían un aire un poco... Y a mí me interesaba mucho por crear unos ambientes, ¿no? Claro. Es muy interesante esta creación de ambientes. Y no el ambiente estereotipado, digamos, de esos más apocalípticos. Sí.
No, ahí hay un mundo para trabajar, la cuestión de sonidos, de imágenes, etc. Lo que pasa es que, claro, te exige mucho tiempo. Sí. La película es 1 hora y media, otro está grabando pantallas en 3 días ahí. Ocupar el tiempo en donde lo ocupas, ¿no? Pero eso sí. Entonces, lo que yo decía de la puesta de imágenes puesta en sonido no tiene mucho interés. No, sí, lo que pasa es que no se está diciendo dónde vamos con esto, no sé, lo hemos dejado ahí, ¿no? Sí, lo hemos dejado ahí. No, digo esto porque es perpetuar la división. Sí. Entonces, ahora hay una cuestión que vuelvo otra vez a ello, que es mi crítica a las vanguardias en este momento preciso. Sí. O sea, pues cuando yo te he dicho, si se hicieran estos experimentos, seguramente llegaríamos a la música abstracta, sí, cafónica, no sé qué, que a mí me parece que es un callejón sin salida, como de otros muchos proyectos de la vanguardia, que descomponen la realidad y el realismo y lo convierten en algo tan abstracto que entonces es muy difícil llegar ahí. Sí. O sea, tienes que llegar intelectualmente. Creo que la tendencia debería ser o es otro nuevo realismo. Y lo vemos cada vez que estamos hablando del sonido, volvemos otra vez, digamos, a una referencia real. Lo interesante es, entonces, sería investigar estas construcciones sonoras, sí, desde el punto de vista no de llegar a esta abstracción porque habrías roto todas las referencias, sino de llegar a construcciones realistas, no necesariamente que fueran de espacio físico, sino de que fueran algo que de alguna forma intentara crear una referencia con lo real de los sonidos. ¿Sí me explico? No. Algo entiendo, pero creo que no. Lo que quiero decir es, en lugar de... O sea, la salida, ahora pongamos en la música, la salida de la música ha sido hacia la abstracción. Sí. O sea, en general. Lo cual, en fin, ha hecho que se pierda mucho público. Sí. Mucho público que no llega. A Messiaen, por ejemplo. Sí. Si se volviera otra vez a volver a intentar construir espacios sonoros que de alguna forma conectasen, por ejemplo, con las emociones, sí, todo esto ha desconectado la emoción, habría una forma de investigar estas construcciones. Esto es lo que quiero decir. Ya. Es decir, igual que la pintura se llega a un punto, digamos, de callejón sin salida con el expresionismo abstracto, que ya que vas a hacer más allá y ha roto completamente con todo, la vuelta sería... el hiperrealismo, digamos. Por un lado podría ser el hiperrealismo, pero por el otro lado podría ser Francis Bacon, ya, que es realista, pero es un realismo que está modificado, que es como si las emociones hubieran descompuesto las figuras, pero la referencia con la que puede identificarse el espectador es muy grande, sí, y por lo tanto puede entrar emocionalmente en eso. Digamos que eso sería la cuestión. Digamos, la puesta en sonido sería cómo descomponer los espacios sonoros para que no fueran hiperrealistas, pero que tampoco fueran abstractos. Esa punta intermedia. ¿Qué es? No lo sé. O sea, la imagen es más fácil, sí, la imagen es muy fácil decirlo, sí, y pensarlo. No, pero podemos pensar en estas composiciones líricas, emocionales, melodramáticas, que pueden dar sonidos más... Estoy pensando en alguna película donde se genere sonido tan abstracto de no saber... Pero no se me ocurre. No, es posible. Bueno, películas que se haya utilizado. Sí, no, pero... ¿Por qué hablas de música solo o ruidos? Sonidos en general. O sea, tendríamos por un lado sonidos que tienen referencia con objetos y con cosas que están sucediendo. Eso es una. El realismo, el hiperrealismo. Y por el otro tendríamos sonidos que no tienen nada que ver más que consigo mismos y con las referencias que... Es como la palabra también. Sí. En Indian Song, que manía yo tengo con Indian Song, pero las palabras no tienen que ver con lo que estamos viendo. Sí. Crean otro imaginario dentro de lo propio que estamos mirando. Sí, pero quiero decir, se está trabajando, en todo caso se está trabajando algo con lo que puedes identificarte. Ya. Y no con
una completa disrupción de este punto identificativo. Ya. Creo que en este sentido eso se ha ido demasiado lejos. Es evidente, toda la modernidad ha ido luchando contra Aristóteles, podemos decir. Sí. Se acabó, no hay que identificarse, no sé qué, no hay que entrar ahí. El propio Berek, ¿no? Distanciación, el conocimiento, etc. Pero el arte abstracto, muchas formaciones de la vanguardia han llevado esto a un extremo. Sí, se acabó, ya no hay más figuración. Simplemente lo que hay es elementos básicos de los medios. De cómo hacerlo, o sea, de la pintura roja, del acrílico, sí, de lo... Sí, la materia, del propio lenguaje abstraído de cualquier otro... Vale, Pero ¿tú no crees que en sonido hemos ido todo completamente al revés? Lo que hemos hecho es aún más realidad. Nos hemos ido mucho menos a la abstracto. En el sonido en relacionado cine, con cine, sí. Hemos hecho con el cine, sí. todo al revés. Pero cuando hablas de la evolución de la música... Ya, eso no. Eso no, se ha perdido todo. En el cine sí, en el cine absolutamente. El cine está ligado a la imagen. Realmente. O sea, en realidad queremos hacer el cine más cercano a lo real que a la ficción. A lo que llamamos real que a lo que llamamos ficción. Porque todo es una ficción, pero... El cine, bueno, el cine es realista, el cine general es realista por excelencia. Claro, pero el sonido ha ido jugando con el mayor realismo. Sí, el sonido ha sido un incremento de este realismo, le da más realismo. No es que le dé más realismo, sino que cada vez es más realista. El sonido. Sí, que ahora que te vas a... Sí, más referencial. Que hay la ballena del Atlántico con la ballena del Atlántico Norte, sonido de la ballena del Atlántico Norte y la ballena del Atlántico Sur. ¿Me entiendes? El sonido del piolín, del pájaro vale. Que vive en España, vale. Y ahora el mismo pájaro que vive en Austria, no sé cómo decirte. Yo creo que... O sea que no es la idea de pájaros. No. Era de los pájaros. Bueno, no sé. El bostezo de un hombre de 55 años grueso, tal. El bostezo de un hombre de 55 años delgado y hambriento. Sí. ¿Me entiendes? Sí, es posible. Sin embargo, en experimentos sonoros se han hecho muchas veces, pero recuerdo siempre lo que hablaba el sonidista de Dune, de la película. Sí. Que decía que los sonidos, que eran sonidos de planetas distintos, etcétera, los había recogido de oyentes y los había mezclado, ¿no? Sí. El pájaro había un instrumento, pero con el sonido de unos coches que pasaban por allá y no sé qué, y el timbre lo mezclaba, y entonces salía un sonido que no pertenecía a nada, pero que le daba la referencia de ese ambiente que Lynch recreaba. Sí, incluso las películas americanas tipo Avatar y estas, la narración en sí es más ficción y el sonido es más real. ¿Entiendes? Sí. Bueno, real... lo que llamamos, sí, que reconocemos. Sí. Sí, lo que pasa es que en estos casos se intenta muchas veces producir sonidos de cosas que no conocemos. Claro, no. De dragones voladores, no sé cómo suena, los dragones voladores, le meten algo, ¿no? O sea, que ahí se crea algo. No, pero ya entiendo que tú. Que sí, que es verdad que se va hacia una especie de concreción. Sí. Antes las películas clásicas no se preocupaban tanto de esto. No creo. Tenían sonidos más abstractos. Es ruido de coche, calle con coches. Ahora debe haber una lista de calle de coches, de tipo de coches. Tipo de coches, si está lloviendo. Sí, ¿no? Bueno, no. Debe haber una lista de mareo. Es súper concreción. Pero también es verdad la utilización de la... Por ejemplo, estoy pensando, ayer fuimos a ver con mi mujer, yo fui a verla de nuevo porque la había visto en París, que te lo dije. Ah, la de Dolan. La de Dolan. No se estrenaba hoy. Que yo quiero ir. Bueno, da igual. Ayer la estaban haciendo. Qué bien. Ah, sí. Entonces, Dolan hace algo que, bueno, ha hecho mucha gente, pero no sé por qué allá tenía un punto, ¿no? Que la música
entraba en momentos muy precisos. No había música de fondo, excepto que hay algunas canciones. Sí. Pero había momentos en que la intensidad dramática hacía que desde muy al fondo surgiera un tipo de sonido determinado que acababa en una melodía. Ahora, esta utilización de las músicas, al menos muy típica de las películas, porque muchas veces envuelve toda la escena, sí. Ese punto. Es muy interesante también, claro. ¿no? Porque ya no... Es decir, es referencial con respecto a las emociones, pero de una manera muy particular, muy precisa. Está trabajándose como si fuera parte de una partitura casi operística, un motivo determinado. En relación a esto, ¿qué es este tipo de música que no se está alejando, sino que se está acercando, ¿no? Sí, exacto. Que matiza un momento determinado, pero lo matiza de forma muy sutil. Pero ahora mejor acaba, ya te digo, con una canción. Ya. Casi no notas en un momento determinado, como es un cambio de luz, ¿no? Claro. ¿Le gustó, Eugenia? ¿Le interesó? Sí. ¿Y a ti otra vez te interesó? Sí. ¿Te siguió interesando? Tengo que ir. Quiero ir. Ciertas cosas mejor, porque los subtítulos están todo el rato hablando y además pierdes. Y con los subtítulos ya se entendía perfectamente, ¿no? Claro. Pero claro, hablaban tanto que... No, y a veces como que tienen slangs, ¿no? Entonces de repente a lo mejor, por mucho que sepas el idioma, a veces... Eso es curioso en la película porque me decía un amigo que había leído las críticas en Le Monde y en Liberación, sí. Y los de Le Monde decían que era sensacional. Un espanto. Pues bueno, no sé. Yo creo que es una película muy buena, sí. Y entiendo por qué los de Liberación pueden decir que no les gusta. Otra cosa es que yo creo que no pueden decir que es una mala película. También pueden decir que no les gusta, no les gusta tanto, porque es un ejercicio en cierta forma formal, es decir, como vacío. Ya. Que no sabes qué está pasando. Ya. O sea, hay una cosa muy concreta que está pasando, ya lo verás, pero en realidad todo lo que está pasando allá se refiere a algo que el espectador no conoce. Y no llega a conocer nunca. Hay una forma exagerada de los personajes de actuar, de hacer, que viene de una historia anterior. Entonces, claro, si te miras desde un punto de vista, digamos, muy realista, es pensar, bueno, ¿por qué se enfadan tanto? ¿Qué viene? ¿Qué les pasa? Sí, ¿qué les pasa? Pero también te lo puedes tomar como un ejercicio de interpretación. Claro. Porque, claro, es tan potente la forma que interpretan. Es el que... Claro. Qué bien, qué bien. Como si le hubieran dicho en un casting, mira, tienes que interpretar esto. No se trata de que estés ahora explicando una historia, sino simplemente interpreta esto. Ejercicio de interpretación. Exacto, sí. Claro. Qué bueno. Bueno, yo voy a ir este fin de semana. ¿Quieres comentar algo más? No sé. Te espero. Ha sido muy productivo esto, ¿eh? Sí, Un poco, sí que ha sido productivo.